Bien, amores, buenos días para todos, para los que no había saludado. La clase pasada iniciamos un ejercicio de ver allí una imagen con muchas gráficas, texto, muñequitos, símbolos, y ustedes tenían que analizar esa imagen y contestar unas preguntas de acuerdo al contenido de esta imagen. Pues bien, esa imagen que ustedes vieron allí explicando ese tema tiene como nombre infografía, así se llama. Infografía. Profe, pero no, ¿y qué nombre tan complicado? No es complicado cuando ustedes sepan qué es una infografía. ¿Listo? La infografía es un diagrama, no puede decir uno que es un texto, no puede decir que uno es una imagen, porque es una combinación de textos, de imágenes, de iconos, de flechas, de tablas, puede contener de todo, ¿sí? La infografía es un diagrama que se emplea, se usa para transmitir o para informar, comunicar información de cualquier tema. Una infografía puede estar basada en temas deportivos, en temas de farándula, en temas de animales, de plantas, de tips sobre salud, de enfermedades, puede hablar de países, puede hablar de una noticia, puede hablar de lo más importante y de lo más significante del mundo. De cualquier tema se puede hacer una infografía, ¿sí? Solo que la infografía, aparte de pronto de mostrarnos así un poco de hojas llenas de letras y documentos tediosos, lo que hace es simplificar todo en un diagrama, en una imagen con poco texto y explicar de manera más resumida, más concisa, más precisa un tema. Eso hace que la infografía sea más llamativa, más creativa y nos permita mejor comprender un tema. Si usted está lidiando con un tema que no logra entender porque le parece largo, aburrido o difícil, busque una infografía sobre ese tema y se dará cuenta, ¿sí?, lo fácil que será para usted llegar a entenderlo, porque ese es el propósito de estas infografías. ¿Qué contiene una infografía? Ya lo habíamos dicho, tiene imágenes, puede tener tablas, puede tener iconos, flechitas, símbolos, puede tener incluso diagramas de barras, diagramas estadísticos, ya sea lineales, ya sea como una tortica, ¿sí?, como se conocen los circulares. Puede tener incluso allí un mapa si está indicando el lugar de origen de algo, ¿sí? Un continente, un país, etc. Todo ese tipo de cosas puede contener una infografía. ¿Y dónde encontramos infografías? Las infografías son fáciles de encontrar en los periódicos, en las revistas, ¿cierto? En materiales de consulta, porque son utilizadas, como ya lo habíamos mencionado, para resumir o complementar la información que ya se había presentado de manera escrita. ¿Cómo así? Digamos, me explicaron el tema de manera escrita. Por ejemplo, aquí me dijeron que era la infografía. ¿Sí? Todo esto de manera escrita. Pero luego me hacen una infografía sobre ese tema. Entonces me aparece allí todo ese tema resumido, pero ya con dibujos, con gráficas. Una infografía sobre la infografía. Ajá, de hecho hay infografías sobre la misma infografía, ¿sí? Donde explican el tema de la infografía, es más fácil de entenderla toda. ¿Listo? Son un recurso muy importante, muy utilizado para la comunicación, ya que nos permite explicar aún los temas más complejos de una forma que sea mucho más entendible, que se comprenda mucho más, resumida, llamativa, creativa. ¿Listo? Entonces, que vivan las infografías porque son lo mejor para poder entender algo. ¿Qué dos funciones importantes tiene la infografía? Entonces, básicamente, por un lado, informa, ¿sí? Yo leo la infografía, me informo, ¿cierto? Entiendo, comprendo sobre algo, pero por otro lado, tiene un propósito también que es didáctico. Gracias a sus imágenes llamativas, a color, bonitas, la cantidad de símbolos y todas esas cosas, recursos que se utilizan, entonces hace que yo como persona aprenda más fácilmente. Entonces, por un lado informa, es decir, me comenta información, datos, ¿cierto?, para yo saberlos, y por otro lado lo hace de la manera más sencilla y más creativa posible para que yo pueda entenderlo, por más difícil que sea. Ese es el propósito didáctico.
¿Cuáles son las características que debe tener una infografía? Primero, debe estar basada en un tema, ¿sí? Yo no puedo hacer una infografía ahí de cualquier cosa revuelta y hacer ahí una mazamorra de todo, no. Escojo un tema principal, un tema específico y sobre ello hago mi infografía. Debo tener la capacidad de resumir. Yo no voy a coger las 5 hojas que me dieron para hacer la infografía y le voy a meter las 5 hojas ahí tal cual cada párrafo con todo, no, porque la infografía me tiene que quedar con todo, no. Yo debo esas 5 hojas que me dieron, voy a leerlas, subrayo lo más importante. ¿Se acuerdan cuando vimos el resumen? Subrayo lo más importante, generalizo algunas ideas, omito o saco lo que no es tan importante, lo que puede quedar por fuera y me quedo con lo primordial. Y con ese resumen que hice, pues ahora sí voy a hacer mi infografía. La información debe ser rápida, o sea, deben ser cortas las ideas, los textos que aparecen allí, porque la manera de leerla debe ser muy rápida y si cada infografía tiene un bloque así de texto en cada partecita, pues lo mismo va a ser leerlo en un libro, ¿sí o no? No va a haber diferencia. Facilita la lectura de un texto escrito, ya lo dijimos, aclara temas, ¿cierto? Es sencilla y responde a preguntas cuando la infografía es sobre todo periodística, donde narra acerca de un suceso que haya ocurrido en la sociedad, entonces suele responder a preguntas qué, quién, cómo, cuándo, dónde, cómo, por qué, etc. Bien, ¿qué partes tiene una infografía? La infografía se basa básicamente, bueno, ahí, perdón la redundancia, tiene un título, tiene una imagen central, tiene la parte de texto, tiene elementos gráficos que aquí pueden ser muchos, variados, tiene una fuente y unos créditos. ¿Qué es el título? Pues lo que me hace identificar cuál es el tema, ¿cierto? En este caso, ¿cuál es el título de acá? Los beneficios ¿de qué? Del aceite de coco en las mascotas. Ese es el título de la infografía y ese es el tema, ¿vale? Ahora, ¿cuál es la imagen central? Siempre tiene como una, bueno, siempre no, porque he visto unas que uno no identifica como tal cuál es la imagen central porque tiene muchas y todas del mismo El tamaño, perro. etcétera. Pero aquí se puede representar o identificar más bien, pero muy bien la imagen central y es aquí esta mascotica que tenemos aquí, color marroncito. Muy bien. Ya identificamos entonces nuestro título, identificamos la imagen central, que es aquí la mascota, el perrito. Ahora vamos con el texto. ¿Qué es el texto? El texto es todo esto que está escrito aquí en letras. El pelo más brillante, alivio de enfermedades de la piel, solo lo que está con letras. Esa es la parte del texto. ¿Listo? ¿Sí ven que las frases son corticas y al punto? Ahora, elementos gráficos. Los elementos gráficos es todo lo que acompaña, todo lo demás que acompaña a la imagen central y al texto. Por ejemplo, todas estas flechitas que ustedes ven aquí hacen parte de los elementos gráficos. Son flechas. Estas huellitas, ¿cierto? Hacen parte de los elementos gráficos. Esta peinetica, este tarrito aquí que representa el aceite de coco, este perrito aquí chiquitico, este cepillito, hace parte de los elementos gráficos. Este coquito hace parte de los elementos gráficos. Aquí esto parece como, bueno, representa ahí una infección y eso. Y aquí otro insecto. ¿Listo? Entonces, todas estas flechitas, huesitos, símbolos, rayitas que ustedes vean, muñequitos, todo eso hace parte de los elementos gráficos de la infografía. Como les dije, en algunas ocasiones usted puede ver que hay un diagrama de barra. Eso ahí pertenece a un elemento gráfico. Ay, profe, la infografía que yo busqué tiene aquí el mapa de Colombia. Ese es un elemento gráfico. No, el mío tiene aquí un globo grande como de conversación, así cuando vimos la historieta. Ese es un elemento gráfico. Por otro lado, tiene la fuente. ¿Qué es la fuente? La fuente no es ahí algo que destila agua, ¿cierto? No, la fuente es de donde se extrae la información que aparece aquí en esta infografía.
La mayoría de las infografías abajo dicen fuente, otras no dicen nada. Entonces, en este caso, esta infografía sí dice la fuente. Es decir, ¿de dónde se sacó esta información? Aquí está entonces la dirección o la página o el sitio web de donde se sacó la información de aquí de los beneficios del aceite de coco. ¿Sí? Entonces esa es la fuente. ¿De a dónde saqué la información o de a dónde salió esa información que aparece aquí en mi infografía? Y los créditos pues ya corresponde a quién la hizo. A veces aparece el nombre de la persona, a veces aparece la empresa, ¿sí? Que representa allí, etcétera. Entonces, los créditos es quién la diseñó, quién la hizo. Avancemos. Aquí tenemos otro ejemplo. ¿Sí ven que es diferente al anterior? Ahora es síndrome de cuello de texto. ¿Sí sabían que esa posición que uno toma para chatear, leer mensajes, whatsappear y todo eso, ha generado ahora un problema de salud que se llama síndrome de cuello de texto? Y es ese dolor, esa tensión, ese ardor que uno siente en el cuello, en la parte ahí de esa parte de la columna, hasta de los hombros, incluso adormecimiento de las manos, por causa de esa posición que tomamos encorvamiento al momento de chatear, ¿sí? Entonces aquí tenemos nuestra infografía. ¿Cuál es el título? Aquí tenemos síndrome de cuello de texto. ¿Cuál es el texto? Todo lo que tenemos aquí escrito. La imagen central, inevitablemente aquí está, mire, la imagen central, acá está este hombre, ¿cierto? De perfil y allí como una radiografía. Camila, gracias por el micrófono. Camila Jiménez, muy amable. Y tenemos aquí entonces elementos gráficos, esos textos están acompañados con estos globitos, ¿sí ven? Como de diálogo, estos rayitos acá, todo eso hace parte de los elementos gráficos y aquí en la parte de abajo también podemos ver que tiene la fuente de donde se sacó la información y sí tiene los créditos, arte y diseño. Mira, el señor Alberto Nava. Ese es el encargado o quien la diseñó. ¿Está bien? Ahí tenemos ya los datos más completos. Ahora, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Y vamos a empezar en esta clase, pero vamos a terminarlo en la casita. ¿En qué consiste? Consiste en que yo le voy a dar a usted una información, le voy a dar un texto, ¿sí? Sobre un tema muy fácil, y usted ese texto lo va a leer, lo va a resumir, va a sacar allí lo más importante. No quiere decir que usted lea el primer renglón y lo demás lo eliminó, ¿no? Ya aprendimos de que resumir es extraer las ideas más importantes y no se trata de eliminarle, de sacar el primer renglón o dos primeros renglones y borrar el resto, no. Tiene que leer todo y sacar las ideas más importantes, de pronto eliminar lo que se repite o lo que es secundario. ¿Listo? Con base en esa información que usted resumió, ahora usted mismo con su puño y letra va a crear una infografía. Y por favor, espero que no me hagan, ¿cierto? Lo que algunos me hacen un muñequito, en este caso como es del oso panda, creo, me hacen un muñequito y todo lo demás entonces ahora me lo escriben ahí a un lado. No. Si usted necesita ideas, puede mirar las que ya les mostré aquí en la diapositiva o entrar a internet y ver muchísimas, millones de ideas ahí en internet. ¿Sí? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Una infografía con todas sus partes. Debe estar el título grande, llamativo, debe haber una imagen central que no va a ser la única imagen. Si el tema sobre el oso panda, ¿qué debe ir en la imagen central? Un osito bien bonito, ¿cierto? Debe contener elementos gráficos, colóquele una tablita. Si el texto dice de dónde es, sobre todo el osito panda, haga un mapita y identifique aquí, en tal parte, es donde más hay ositos panda, o en tal parte están en vía de extinción, por ejemplo, si usted le quiere agregar un dato. Básicamente usted va a utilizar la información que yo le di,
¿sí? No es que ahora usted me descargue una infografía de internet con otro tipo de información y me la presente. No. Usted debe usar la información que yo le di. Si de pronto le quiere añadir una o dos cositas más, lo puede hacer, pero no la va a cambiar. ¿Listo? No va a cambiar la información que yo le di. Profe, ¿hasta cuándo hay ¿La plazo? puedo hacer de otro tema? No. Es sobre ese mismo para todos. ¿Listo? En la parte de los créditos, la fuente yo se las puse porque yo le puse el link de donde saqué el texto, ¿sí? Pero en la parte del crédito, usted allá debajito de la infografía, ya sabe que vaya abajo bien chiquito, debe colocar su nombre porque usted fue el que la hizo, el que la diseñó. Entonces, primero no me vaya a entregar esa infografía ahí a lápiz, sin colorear, todo ese texto todo torcido, o eso con mala ortografía, no, porque yo les di un texto, ¿sí? Así que usted lo único que tiene es que transcribir de un lado para otro, lo más importante, y debe conservar la ortografía, ¿vale? No me vaya a entregar eso sin colores, torcido, porque eso es un ejercicio que aunque es un trabajito que usted hace y consulta donde quiere y es ahí, vale como evaluación, ¿sí? Así que si usted me entrega un trabajo muy mal hecho, pues adivine cuánto se va a sacar en la evaluación, ¿verdad? No le va a ir muy bien. Entonces, espero que haga un trabajo bien, pero bien bonito. Vamos a tener, ahí en Classroom ya está montada la actividad, pero no le coloqué fecha, le vamos a dar tiempo hasta el viernes. Suficiente, ¿cierto? Yo creo que tenemos buen tiempo. Creo que hoy ustedes solamente tenían 2 horas de clase. Entonces, los más juiciosos me imagino que se pondrán a hacer de una vez las tareitas para tener más tiempo libre. Esta actividad usted la puede hacer en una hojita, en una hojita de blog. Yo le recomiendo que sea cuadriculada para que usted tenga allí, no le vaya a quedar torcido el texto. O si usted lo quiere hacer en una hoja de resma, de blog, así blanquita totalmente, porque usted tiene buen pulso, porque usted va a trazar unas rayitas chiquiticas para no torcerse. Yo prefiero rayado. Bueno, o rayada, como usted desee. Profe, vertical, o la puedo coger horizontal. Cójala horizontal, hágala vertical, como usted desee, como le quede más fácil, como se adapte a su tema, ¿sí? Según su creatividad, ¿vale? Entonces, recuerde que no solamente de tener una imagen, ya vimos que contiene varias. Entonces, pero una debe ser la principal, que es la más grande. Aquí está el texto. Se llama El osito o el oso panda. Vea, tiene apenas 3 párrafos. Usted, cada párrafo corresponde a un dato diferente del osito panda. Usted le puede colocar subtítulos. ¿Listo? De acuerdo a esa información para organizarla mejor. ¿Está bien? Listo. Dejar aquí de compartir. Y ya.